¿Dónde queda El Salvador? ¿Por qué es famoso El Salvador? Esas son preguntas que me hacen cuando viajo por todo el mundo. Este día tengo la oportunidad de hablar con Federico Bolaños, el alquimista en jefe de Alquimia Coffee en San Salvador, quien nos contará cómo llegó a la taza de café, en donde descubrió su pasión, en donde descubrió que aquí en El Salvador estamos haciendo una campaña grandísima de descolonización de este grano y hablaremos de todos esos detalles en la entrevista. Federico, bienvenido al programa. Gracias. Para mí es un honor estar acá contigo, Eliu. Sos una persona que admiro muchísimo por la gran trayectoria profesional que has tenido y para mí va a ser un enorme placer pues, compartir contigo mi historia en café. Federico, vine por primera vez a tu café por puro accidente hace un mes y medio quizá y me impresionó la calidad, el estilo, lo que estás haciendo, lo que pude leer y percibir. Quiero primeramente como santaneco felicitarte y darte las gracias por llevar la bandera de la ciudad heroica a una cima tan alta. Pues la verdad que me siento orgullosísimo primero de ser de Santa Ana, que es mi tierra natal, como tú dices. Yo llevo el tigre grabado en el corazón. Somos fascistas a muerte. Y segundo, pues por supuesto, ser salvadoreño. ¿Cómo te llega la noción de comenzar un negocio de café? El Salvador siendo uno de los mejores productores del mundo, pero ¿cómo llega a tu corazón la idea de que querías hacer algo relacionado con el café? Pues es una pregunta que me hacen muy a menudo y yo puedo decirles con propiedad que aunque yo tomaba café de vez en cuando, lo tomaba por razones funcionales, es decir, lo tomaba por la cafeína cuando estaba estudiando, sea en la universidad o para un otro tema en particular, era para mantenerme obviamente más alerta y más animado en alguna actividad, más no lo hacía por un tema de sabor, entonces, ni nada sensorial. ¿Cómo ingresé de lleno en el mundo de café de especialidad? Pues puedo decir que no sé si fue por una epifanía, que le puedo llamar así, porque realmente todo comenzó con una buena taza de café que me cambió mi perspectiva de lo que el café puede ser. Y fue básicamente una larga historia corta, se las voy a decir así. Ah, es un día en una reunión que estaba con mucho sueño, una reunión familiar, quizás de una noche anterior larga. El día siguiente a la reunión familiar me estaba pues con mucho sueño y pedí una taza de café, de nuevo por razones funcionales, esperando aquella taza de café pues amarga, típica de las que yo estaba acostumbrado. Y la taza que me sirvieron pues literalmente no sabía al café que yo quería que iba a recibir, sino que sabía a una taza de chocolate caliente. Tanto así que yo la taza la regresé y no la regresé porque estaba mal de sabor, la regresé porque no creí que era café. Y cuando la regresé me la devolvieron de regreso. La persona que me la había servido me dijo, lo que te acabo de servir es café. Y le dije, "¿En esto? ¿O le has agregado chocolate? Y yo lo prefiero el café solo con agua. Me dijo, no, no hemos agregado ni chocolate, ni azúcar, ni nada, este es el café de nosotros. Y eso para mí fue una revelación increíble porque por primera vez sabía por qué a la gente le gustaba el café, tanto, y no por razones funcionales. Y esa taza me despertó inmediatamente en ese momento interés y curiosidad por cómo es que eso sí sabía tan diferente a todo lo demás que había probado antes. Y eso me hizo, esa curiosidad me hizo empezar a investigar sobre café y a preguntar a todos los expertos que de ese momento que tenía de referencia yo que por qué era esa taza tan diferente y cómo es que se daba. De ahí para adelante la historia, pues, tú me dirás si quieres que te cuente todo. Esa es la taza que inició todo. Me parece interesante porque siendo zona cafetera, Santa Ana, ¿sí?, de donde somos originarios, yo hubiera pensado, y quizás lo primero que me hubiera imaginado, que venía de cafetaleros que habían vivido en un cafetal, etcétera. Pero me gusta el hecho que lo descubres en una taza de café. El mundo lo ha descubierto adentro de esa taza de café. Sabía muy poco sobre el café antes de llegar a Colombia, donde yo te conté que había vivido 10 años, más bien dicho, tuve residencia por 10 años, viajaba in and out, ¿verdad?, de Colombia constantemente, pero ahí descubrí el café de especialidad y el mundo que existe dentro de todo esto, que es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Tú algún momento, cuando tuviste tus primeras ideas acerca del negocio,
pensabas de que querías incluir disciplinas diversas del alquimismo, por decirte así, porque has llegado a llamarlo alquimia coffee. Tu tienda de especialidad se llama alquimia, como una disciplina que combina tanto lo espiritual como lo químico, lo metalúrgico, etcétera. ¿Y cómo llega esa idea a tu mente? Bueno, primero, antes de llegar a esa parte, debo decir que yo ya tenía, digamos, algún fondo o background, trasfondo en café sin necesidad de que eso haya sido el progenitor de mi carrera en café. Y es que mi familia en Santa Ana tenía propiedades que eran fincas de café, pero no era necesariamente una familia 100% dedicada a la caficultura, ni tampoco la café. Por esa razón, había una cultura de tomar tanto café en mi familia. Esto se dio más bien mucho más adelante. Tenía más de 30 años cuando sucedió la historia que te conté. Entonces, um, eso para dejar como esa parte que me quedé un poco con la duda si había explicado bien. Con respecto a lo de alquimia, como bien tú dices, la alquimia y la inspiración de ponerle el nombre alquimia a Alquimia Coffee, nuestra tostadoría y tienda, nace que en el trayecto de mi carrera de café entendí desde muy temprano que hacer un buen café no es magia, no es arte. Hacer un buen café es química y es ciencia. Y cualquiera puede de repente hacer un buen café, pero si no entiende lo que está haciendo desde un punto de vista científico, lo hizo por intuición. Y si lo hizo por intuición, no lo puedes repetir con precisión, lo cual es un problema, o para mí era un problema, porque ¿de qué sirve que solo una vez te salga un buen disparo al marco? Si estamos hablando de fútbol y fue un chiripazo, como decimos acá en El Salvador, ¿no? Lo que tú quieres es saber exactamente qué es lo que has hecho para poderlo repetir consistentemente y con precisión. Y ahí es donde entra el tema químico. Yo no soy un químico, yo no soy, ni tampoco me gustaba la química en el colegio, pero cuando descubrí el café, pues descubrí una pasión tan grande que me hizo ser muy académico en mi acercamiento hacia mi formación de café, y eso me llevó a un hoyo de conejo, como un rabbit hole, como dicen en Estados Unidos, que no tiene fondo de información, lo cual es muy lindo, porque mientras más escarbaba este acercamiento académico hacia el café y entendía que esto es un tema de entender el café a nivel de estructura celular y los fenómenos químicos y físicos que suceden a la hora de hacer una infusión, más entendía cómo poder hacer que el café supiera bien, a poder controlar mejor las variables que muchas veces están como en tabú o que no sé, normalmente la gente los hace sin conocimiento, y de esa manera poder replicar esas buenas medidas que estábamos haciendo. Desde ese punto de vista, Elio, logré hacer una carrera que empezó a acumularse éxitos en el mundo de barismo, donde es la élite compitiendo contra la élite en la preparación de café. Y, y ese acercamiento químico es lo que me gustó de la palabra alquimia. Alquimia es, en la época antigua, la alquimia nació como una protociencia. De hecho, la química nace de la alquimia. Los primeros químicos eran alquimistas. Y estos lo que estaban tratando de hacer es manipular minerales básicos y transformarlos en el elixir de la vida o en oro, ¿no? Entonces eran literalmente los primeros intentos conscientes hacia un objetivo específico. Y eso me resonó mucho. Creí que para mí era perfecto porque yo no soy un químico de profesión, pero sí estoy intentando hacer que un material que de repente puede ser básico como el café, un producto que el café verde lo único que tiene es potencial. Si la madre naturaleza le da un potencial sensorial, hay que saber tratarlo y conservarlo y desarrollarlo y revelarle todo lo que tiene para convertirlo en esta bebida que en el mejor de los casos puede hacer un elixir para alguien tomarlo. Así es que por ahí viene un poco la unión o el gusto por esta marca, y que creo que refleja mucho lo que hacemos ahora. Me imagino que es la bebida más tomada en el mundo. Definitivamente después del agua lo es. O sea, Después del agua, me refiero el después agua del agua. es la primera vida, luego viene el café. Es cosa más interesante. Y solo le gana el agua, creo yo, porque el 98.5% del contenido del café es agua.
Si no fuera así, probablemente el Muchas café estuviera personas, mejor. muchas personas no lo saben, pero El Salvador es un país volcánico, ¿verdad? Y la tierra nuestra en Occidente es una tierra fenomenal, volcánica, unos paisajes cafeteros. Oh, no los he visto en ningún lugar del mundo. En Colombia se encuentran mucho en el eje cafetero, pero nosotros no nos quedamos atrás de ninguna manera. ¿Qué tiene que ver el suelo volcánico con el sabor del café? Porque dependiendo de la variedad, los tonos frutales, miel o lo que fuera que uno puede obtener en el café, ¿cómo se relaciona el suelo volcánico con el café? Excelente pregunta. La verdad que se relaciona muchísimo y directamente. Ah, el clima y el suelo donde crece el café alrededor del mundo juega un papel importante en la nutrición de la plantita. Entonces, la composición química del suelo hace que adquiera o desarrolle ciertas cualidades, obviamente en taza, o propicie el desarrollo de ciertas cualidades en taza. En el caso particular del Salvador, que estamos hablando de suelo volcánico, en una gran parte de las fincas, en El Salvador hay más de 100 volcanes. Eh, y en un país de 21.000 kilómetros cuadrados es una enorme cantidad de Un país del volcanes. tamaño de Massachusetts, Sí, ¿verdad? Un correcto. país pequeño. Así es. Entonces, el suelo volcánico es un suelo riquísimo en nutrientes que le da una característica y un alimento muy particular al café. Entonces, eso es una, como tú dices, una particularidad muy importante en el caso de El Salvador. Una de las cosas que me atrajo a hacer este podcast contigo, Federico, te lo tengo que confesar, es que dijiste una palabra mágica en nuestra conversación, y es que me dijiste que tenías una misión de descolonizar, ¿verdad? El procesamiento del café. Eso me llamó muchísimo la atención y te voy a decir por qué. Siempre he sido aficionado, soy un latinoamericanista, como tú sabes, y me gusta ahondar un poco en los temas, tanto que nos impulsan en el mundo como los que nos retienen como latinoamericanos, los cuales hay muchos, pero uno de ellos es que nos hemos creído el concepto de que siempre vamos a ser la sirvienta del mundo, y eso es lo que está cambiando. Eso es lo que está cambiando. Y lo que veo contigo es que estás tratando de descolonizar el café, que contrario a lo que quisiera la United Fruit Company o cualquier otra entidad internacional. Tienes que recordarte del caso en Brasil, en el cual destruyeron a los primeros productores de café listo. Café listo me refiero a café ya listo solo para mezclar con el agua caliente. Hubo una firma brasileña que lo desarrolla a tal nivel que el sabor era mejor que el que se estaba produciendo por Nestlé en Europa. Y esta gente dicen, destruyan a esos productores de café. Ellos solo tienen que exportarnos el grano y nosotros nos encargamos de los demás. ¿Me puedes hablar un poco del concepto de la descolonización del café desde tu punto de vista? Claro, con mucho gusto. Bueno, desde mi opinión, y es parte de la historia del café, el café se desarrolla alrededor del mundo como, digamos, un producto, un cultivo de Europa. Los europeos empezaron a enviar café hacia todos sus islas, a todos sus, digamos, países que habían conquistado, ¿correcto? Empezaron a ver que el café se podía dar muy bien y que el café lo consumían muchísimo ya en Europa, pero no tenían dónde producirlo en Europa. Entonces lo mandan como cultivo a todos estos lugares y lo tomaron como diciendo, esas son nuestras fincas, esos son nuestros jardines, hagamos que eso produzca de una manera muy barata para poder nosotros acá consumirlo y beneficiarnos nosotros de eso. Y ese modelo de negocio quedó desde el inicio. Cuando digamos, se independizaron la mayor parte de países de todos estos reinados de Europa, el modelo ya había quedado de esa manera, que los países productores de café eran básicamente productores de una materia prima que se explotaba comercialmente en grande a donde se consume. Por lo tanto, se pudo haber independizado todos estos países, pero el sistema de la caficultura quedó todavía siendo una colonización y sigue funcionando en cierta manera así. Tanto así que si nos vamos y lo comparamos con el vino, tú no vas a Francia y ahí nada más producen la uva y la exportan a Centroamérica y en Centroamérica la fermentan y la convierten en vino, se la embotellan y la venden bien y a un buen precio, sino que en Francia hacen todo, producen la uva, la fermentan, la transforman, la embotellan, la envejecen o la añejan, perdón, y la comercializan ellos directamente. Y se lucra porque es un negocio que no fue creado de esa manera porque ahí mismo se podía
crecer. Entonces, desde mi punto de vista, ah, creo que el reto, el desafío debe ser nosotros, los países productores de café, y con esto me refiero a todos los países que están en el cinturón productivo de café que corre alrededor del Ecuador del mundo, debemos de hacer un esfuerzo consciente, intencional, por tratar de cambiar esa historia. Y eso lo podemos hacer tratando de ser nosotros mismos quienes producimos el café, lo transformamos, lo tostamos, lo empacamos y lo comercializamos como un producto tostado en origen, hecho en origen por la gente que lo produce en origen, como es el vino. Y en ese momento creo que vamos a cortar esa historia de colonizadora que hay. Ese cordón umbilical, ¿verdad? Que Así no es, lo queremos, a veces así no lo es, queremos soltar porque nos convencemos de una idea. así es. Sí, eso me mira, lo que estás diciendo es música en mis oídos. Pienso de que como una persona que ama Latinoamérica, nosotros soñamos con ver a Latinoamérica pujante, independiente. ¿Y por qué no la Singapur de Centroamérica en El Salvador? Nos toca a todos hacer y poner nuestro granito de arena. Tú pusiste tu granito de café y estás haciendo por este país lo que tal vez otros están haciendo en la ciencia, en el arte, en la música, en los deportes, etcétera. Y me parece fenomenal. ¿Cómo ves la situación turística en El Salvador, Federico? Y cómo veo muchos turistas en tu tienda. Cuéntame, ¿de dónde está llegando gente? Bueno, si me permites, primero que nada, me encanta tu forma de ver esto de que sos un latinista, sos un alguien que cree en Latinoamérica y en nuestro potencial. Entonces, quisiera comentarte un poco eso porque creo que compartimos muchísimo en ese sentido. Yo soy un fiel creyente y fiel promotor del talento latinoamericano. Creo en nuestra gente, creo en nuestra cultura, creo en nuestro potencial y la verdad de las cosas es que hemos sido durante muchísimo tiempo malinchistas en Latinoamérica. No valoramos lo que realmente podemos lograr y sí valoramos lo que se hace en otro lugar y nos lo traen ya, digamos, empacado acá. Y no estoy hablando del café en específico, sino en absolutamente todo. Y yo he descubierto apostándole a mi gente, apostándole a mi persona y apostándole a todos los que puedo de alguna manera influenciar con esta filosofía, que el mejor potencial que tenemos es nuestra gente. En El Salvador, en Guatemala, en México, en Colombia, en Puerto Rico, en Argentina, toda Latinoamérica tenemos cualidades muy especiales, culturales, que no se dan tan fácil en otros lugares. Somos personas que somos naturalmente amigables, cercanas, de fácil reír, de fácil invitar a casa, de fácil hacer amigos, somos de sangre caliente, ¿no? Somos latinos de verdad, es una combinación de factores que nos vuelven realmente únicos. Hay otras culturas donde les cuesta pelar los dientes. Son súper serios. Hay otros que son extremadamente, digamos, tímidos. Nosotros no somos nada tímidos y eso es una gran cualidad. Pero también es cierto que nuestra cultura muchas veces le pone limitantes a otros aspectos que en otras culturas sí se valoran, como ser académicos tras hacer las cosas. Entonces, si nosotros logramos potenciar lo que nos hace fuertes y nada más recogemos las poquitas cosas que culturalmente no estamos acostumbrados a hacer, que ser más disciplinados, ser más académicos, el mundo no los podemos comer. Y Latinoamérica tiene, creo yo, el mejor talento del mundo. Eso, perdón, Estoy, quería decirte porque comparto contigo eso. estoy 100% convencido de nuestro potencial. Una vez nosotros encontremos verdaderamente nuestra identidad, porque como tú sabes, Latinoamérica y las Antillas mayores, mucho más que nadie, Cuba, Puerto Rico y República Española, República Dominicana y Haití, donde existe esa mezcla también con la sangre africana. Aquí en Centroamérica no lo tenemos, en ciertos países sí, en El Salvador no lo tenemos, ¿verdad? Por motivos que tú y yo conocemos. Sí, sí, sí. Pero siento que, ahondando un poquito en lo que has dicho, los latinoamericanos que fuimos parte de la diáspora, que se fueron de El Salvador, llegamos a los Estados Unidos y le añadimos una especie, una ají de alegría a los Estados Unidos. Y creo que los latinoamericanos le probemos la gracia, el sabor a los Estados Unidos de América, donde habemos 66 millones de hispanos. Al mundo entero. Al mundo entero. ¿Por qué Shakira está cantando en los mundiales de fútbol? ¿Por qué Ricky Martin? ¿Por qué Bad Bunny está llenando estadios en Tokio? ¿Me entiendes? Entonces veo un resurgimiento latinoamericano
entusiasma demasiado, Federico. Tengo 64 años y tengo la esperanza que en mi vida, en mi periodo de vida, si Dios me la da, voy a poder ver cosas maravillosas que van a suceder en Latinoamérica. Estoy de acuerdo contigo. Te agradezco que hayan ahondado un poco en ese tema. No, definitivamente, te cuento una anécdota. Cuando yo empecé en el mundo de este de café de especialidad y me empecé a acercar a las competencias, creo que me recuerdo muy bien que cuando yo les comentaba sobre el sueño de ganar un campeonato mundial, los latinoamericanos, principalmente los latinoamericanos, me decían, oye, no, eso es imposible, eso es para los países desarrollados, no, es que olvídate que es. Y, y literalmente se estaban quitando, auto quitando sus posibilidades en la mente. Y en la mente es donde es lo más peligroso, porque tu mente dicta absolutamente todo lo que puedes lograr. Entonces, quitarnos esa limitante mental es sumamente importante. Así es que qué bueno que hay personas como tú que promueven y creen en eso. Mira, creo en el latinoamericano. He trabajado con tanto ingeniero latinoamericano haciendo algunas de las obras más maravillosas de infraestructura en el mundo. Para el Mundial de Qatar, teníamos un puertorriqueño que fue el líder en las estructuras que costaron $200 millones. Tenemos tantos latinoamericanos haciendo la planta desaladora más grande del mundo en Chile. Y ¿saben qué? Tengo una esperanza de que así como salieron muchos de El Salvador, están comenzando a llegar de regreso con educación, con tecnología, con tantos activos que yo siento que este país está en un momento, está despegando, está despegando en este momento, ¿verdad? En un trayecto que a mí me parece insospechable, estoy muy emocionado. Sí, de hecho, y regresando a tu pregunta del turismo, que ya nunca pude decir ahí algo, y es que sí, definitivamente se está viendo un momento muy lindo en el país. El país está transformándose poco a poco en lo que debería ser en muchos aspectos. Falta mucho, muchísimo por hacer todavía, pero lo poco que empieza a haber cambios positivos, eso está atrayendo a una gran cantidad de turismo en el momento y lo vemos tanto en diferentes lugares del país, donde ahora tú ves una gran cantidad de extranjeros, como aquí mismo en Alquimia se vive, y seguramente la mitad de las personas que vienen acá son turistas de todo el mundo, desde asiáticos, europeos, caribeños, norteamericanos, suramericanos. Es muy lindo de repente ver algo que no ves y más importante de que todo, que están disfrutando del país, no como burbujas de que me muevo de un lugar seguro a otro, pero en medio tengo que tener cuidado. Realmente lo están disfrutando como se vive en países de primer mundo, que puedes salir a caminar, disfrutar de una calidad de vida normal, disfrutar de la ciudad y de la gente. Así es que es, es casi surreal y muy lindo. Me sucedió esta semana que vi un gringo caminando ahí por el hospital de Antel y yo dije, ese gringo que anda caminando ahí, porque esas cosas no se veían antes, ¿verdad? He visto gringos por el parque infantil, por el mercado central, he estado no se diga el centro histórico. Claro. ¿Verdad? El centro histórico está invadido de gente y uno reconoce al extranjero gringo, pero hay mucho extranjero que parece latino que uno no puede decir si es de dónde es, ¿verdad? Etcétera, pero me parece... ¿Sabes otra cosa Sí. interesante? Es el extranjero salvadoreño, Ajá. que nos dejó, abandonó el país en tiempo de la guerra y hoy viene de regreso casi como turista, lo cual tú lo quieres recibir como un hermano cercano, como aquí queremos verlos, pero vienen con un orgullo de poder regresar a su chaquito, A su a tierrita. su tierra natal y se está empezando a ver algo que en mi vida creí que iba a ver. Y es muchísimas personas que tuvieron que emigrar para lograr hacer una mejor vida o huyendo, digamos, del peligro de acá, están regresando a vivir acá después de haberse asentado en otros países. O sea, después de haberse hecho ciudadanos de otros países, ahora están regresando a su terruño natal, lo cual te dice, Ale, qué linda la conexión con la tierra que hay y este pequeño país que tenemos, de verdad, te marca y te deja cosas muy lindas que no puedes olvidar. Esas palabras son del alquimista jefe de Alquimia Coffee. Me parece fenomenal. Hablemos un poquito de tu trayectoria internacional, Federico. Tus premios me parecen una cosa genial. Has sido 2 veces World Barista, ¿verdad? En el campeonato de barista. Cuéntame un poquito cómo sucedió eso. Claro. Bueno, actualmente soy el único coach de baristas que ha logrado 3 campeonatos mundiales.
que ha ganado 3 campeonatos mundiales. Eso me sitúa en ser el primero y el único en la historia en haberlo logrado. Am, Voy a quizás empezar por ahí, después te cuento un poco cómo se dieron estas cosas. Aparte de esto, he puesto a 3 personas en la final del Campeonato Mundial de Baristas y a otras 7 en las semifinales del Campeonato Mundial de Baristas. Y a nivel nacional he hecho a 17 campeones nacionales alrededor del mundo, en países como Rusia, Noruega, Colombia, eh, Panamá, Costa Rica, El Salvador, México, Corea del Sur, Australia, etcétera. Entonces, ¿cómo se dio todo esto? Porque como tú dices, de repente yo vengo de mi pequeña Santa Ana y cómo es que de repente he logrado rebotar hablando de café y ayudando a otros grandes profesionales a tener éxito en sus carreras. Y se dio por la química, se dio por la ciencia, por un acercamiento más académico hacia el café, adquirir un entendimiento de esto que va más allá, digamos, de la parte superficial de las cosas. Entonces, eso uno. Y el otro, el libro es que ah, no hay mejor escuela, y yo no he tenido mejor escuela que equivocarme muy seguido. Si bien te acabo de comentar toda la parte de, digamos, de éxito, si yo te contara todas las veces que también he fallado, son infinitamente mayores. Y eso me ha ayudado a mí muchísimo a aprender y a ayudarles a los que les ayudo a no cometer los errores que vas acumulando y que la gente a lo mejor solo se fija en los éxitos, ¿no? Y creo que el mayor valor que puedo hacer como consultor y como coach de baristas es eso, es transmitirles que ya tengo la experiencia de haberme caído más veces que ellos y evito que ellos lo hagan. Ya, No se aprende en la vida de nada más que cometiendo errores. Es la forma totalmente. como uno logra desarrollar un arte, una práctica, una especialidad, ¿verdad? Y háblame un poquito acerca de cómo funcionó el proceso de llegar a inscribirte en todos en todas estas ligas, ¿verdad? Porque estas son ligas internacionales. Mi hija trabaja con café de especialidad en Colombia y entiendo que tienen gentes de todo el mundo participando, gente de los lugares más insospechables, los compradores de café. Luego quiero que hablemos de ese tema, pero cuéntame un poquito cómo se gestó la llegada tuya, ¿verdad? A ese mundo de la competencia. Pues se dio de la siguiente manera. Primero, yo soy una persona desde pequeño muy competitiva. Yo hice deporte competitivo desde pequeño. Me encantaba jugar fútbol y jugué fútbol a nivel competitivo nacional. Y eso nunca se me ha quitado. Yo en lo que me pongas a hacer, sea bueno o sea malo, yo necesito ganar. O sea, por lo menos necesito competir. Ah, es parte de mi cuando ya estaba en el mundo de café y había empezado, yo no sabía que habían competencias de baristas. Yo sabía que era un negocio de vender café de especialidad. Y en una feria, en una expo en Estados Unidos, recorriendo los booths o los stands de diferentes proveedores, yo escuchaba que al fondo había mucho ruido, había como que hubiera una audiencia o una cantidad de gente haciendo como porras, como animando como que fuera una especie de competencia de algo. Y yo le pregunté a la chica de uno de los stands qué sucede ahí al fondo. Y me dijo, es que hay una competencia de baristas. Y yo le dije, baristas, pero ¿de qué se trata? ¿Están viendo quién hace el mejor lucha libre, quién boxeo, es de fuerza, la cosa? Y yo, no, están compitiendo por ver quién hace el mejor café de Estados Unidos. Me acerqué a ver de qué se trataba y estaban las graderías y en el centro la arena de competencia y se me erizó la piel desde que entré porque dije yo, Dios mío, encontré un producto que me gusta y del cual estoy haciendo negocio y tiene el componente de competencia. Entonces dije yo, en ese momentito, te lo juro, se sentí como que me cayó un rayo, ahí dije yo, a esto me voy a dedicar el resto de mi vida. Hoy sí encontré a lo que me gusta. Y en ese momento me surgió el primer sueño de mi vida, profesional, sueño profesional de mi vida, que es, yo quería ser el próximo o el primer campeón mundial de un país que produce café. Porque en ese momento, y la historia estaba escrita en campeonatos mundiales por los países consumidores y no por los países que producen café. De hecho,
todos los países que producen café quedaban en los últimos puestos de los campeonatos mundiales. Y ganaba Japón, ganaba Australia, ganaba los países nórdicos, ganaban Estados Unidos. Y decía, ¿cómo es posible que estos países que ni producen café ganan estas competencias? Entonces yo dije, yo quiero ser campeón mundial. Y empecé a entrenarme para esto. Cuando al fin se dio una competencia nacional, fue 3 años después de eso, yo quise ser el primer campeón nacional como barista. Y entonces me enlisté en la competencia, pero al mismo tiempo que yo me enlisté, también otras baristas de mi empresa también querían competir. Entonces yo les dije, vamos con todo el equipo de la tienda, nos enlistamos 3 y yo les ayudo a prepararse. Entonces me autopreparaba yo entrenando para esa competencia y entrené a estas otras 2 baristas y resultó que en la primera competencia nacional del Salvador, ellas quedaron en los primeros 2 puestos y yo quedé luego. Entonces me ganaron mis pupilas, digamos, de competencia. Y no solo eso, la sufrí durante competencia. O sea, estando en el escenario, así como ahorita que hay cámaras y hay acá, yo soy tremendamente tímido y a mí las cámaras, a mí no es mi onda estar bajo las luces. Ahí me di cuenta en el escenario de competencia y hay otras personas que sí estar con el foco en ellos los hace crecerse. Es algo que o traes o no traes. A lo mejor puedes desarrollar habilidades en el camino, pero yo no lo traigo naturalmente. Y ahí me di cuenta que yo era mucho mejor haciendo todo el trabajo previo de preparación, lo que no se ve frente a las cámaras, porque yo había preparado a las otras 2 baristas. Y así empezó mi carrera como coach de baristas. Luego logré ganar todos los campeonatos nacionales de El Salvador durante 8 años consecutivos. Quedamos primero, segundo y tercer lugar de El Salvador durante 8 años seguidos, lo cual nos llevó al Mundial 8 veces seguidas y logramos lograr el sueño. En el 2011, coaché al barista que se convirtió el primer barista campeón mundial de un país netamente productor de café. Entonces, logré mi sueño a través de este chico y fue muy lindo porque no solo lo viví como que había sido mío, sino que al mismo tiempo fue algo compartido y le pude cambiar la vida a alguien para bien de él y sus futuras generaciones. Tal de que me parece tan fabuloso el hecho de que has logrado establecer esa conexión con estas personas y todos estos alquimistas. Eh, Quiero que pasemos a hablar un poquito acerca de los equipos y las cosas, porque yo crecí en casa, yo tomé café desde kinder. Cuando estaba en kinder, mi mamá me daba una taza de café con leche y una quesadilla. Ese era mi desayuno. Entonces, el café se convirtió en una cosa prohibida para los niños, quizás, ¿verdad? Cuando se descubrió el Coppertone y todas esas cosas que antes no existían, ¿verdad? Los cinturones de seguridad, etcétera. Pero, ¿sabes de que todo lo que me acabas de decir cuando estabas diciendo la historia se me vino a la mente de que, ¿qué tal que si contáramos la historia al revés o si las cosas se dicen de una manera a la inversa? Lo que me acabas de decir es como que si en Francia siempre los campeones elaboradores de vino hubieran sido salvadoreños y hondureños, Correcto. ¿verdad? Y que hasta este momento en la historia del hombre hubieran comenzado a nacer gente que hace vino que son franceses, ¿verdad? Entonces, es una cosa bien curiosa fijarse en Es eso. parte de la descolonización. Es parte de la descolonización por la cual me siento tan emocionado. Yo estoy listo a llevar una bandera y lo que quieras en ese tema. Federico, cuéntame del equipo. Una taza de café, percolar una taza de café es la cosa más sencilla del mundo, ¿verdad? Uno puede colarlo hasta en una manta, pero ¿qué función tienen los equipos? Porque al llegar a la alta química, Sí. tú puedes descubrir sabores y aromas que nunca uno pudiera haber sentido con una taza percolada. Cuéntame de eso, por favor. Definitivamente, los equipos juegan un papel importante, es uno de los factores dentro de todas las variables que tienes que controlar, porque la geometría o la ingeniería o la construcción que cada equipo tiene hace que el proceso de infusión sea de alguna manera diferente entre uno y otro. Lo importante no es, digamos, constantemente mucha gente me pregunta cuál es la mejor forma de hacer café, o cuál es el mejor método, la mejor equipo.
Y no es esa por ahí, no va por ahí, sino más bien entender los fenómenos físicos que van a suceder al ocupar y químicos que van a suceder al ocupar ese equipo. Es como que si tú sabes jugar muy bien al fútbol, si sabes acariciar muy bien la pelota, si sabes exactamente lo que vas a hacer, no importa si juegues en lodo o juegues en un césped de Wembley, perico en cualquier lado es verde. Entonces, ahora, definitivamente que hay equipos que están diseñados para extraerle más ciertas cualidades sensoriales a un café que otro. Por ejemplo, en el caso de una máquina como Espresso, es un equipo que está diseñado para poder producirte café extremadamente rápido. Es el método, digamos, más rápido de preparar café. Te hace una taza entre 25 a 30 segundos, cuando todos los demás formas de preparar café tardan minutos en hacerse. Pero esto también involucra el hecho que el agua va a ser una infusión y va a ser una percolación a base de muchísima presión. Hay que entender que esa presión en un accesorio como un portafiltro donde le pones café, hay que partir de entender que aquí le van a entrar al café más de 520 libras de presión de agua a la hora de que lo impacte. Y eso significa que el café va a reaccionar y se le van a extraer sus compuestos químicos de una manera muchísimo más agresiva y muchísimo más como hiperdimensionada que a la hora de hacer un filtro donde no hay más que gravedad. Entonces, cada, cada forma de preparar café tiene sus particularidades. No sé si eso... No hay solo un sabor de café. No, definitivamente que no. El café es uno de los productos que tiene, primero que nada, cuando el café está, cuando se tuesta un café puede llegar a tener más de 1000, digamos, diferentes aromas. Es la composición, cada café. Es una combinación de una gran cantidad de, de volátiles aromáticos que te dan ese aroma a café que todo el mundo gusta. Y a la hora de probarlo en la taza, puedes llegar a sentir de verdad decenas de diferentes sabores. Y entonces el café te puede dar sabores afrutados, sabores achocolatados, sabores de dulces, sabores herbales, vegetales, cítricos. De hecho, hay una ciencia alrededor de la sensorialidad, una red de sabores que les permite a los que tomamos café identificar todas estas. Es una experiencia espiritual, ¿verdad? Es una belleza, es un producto de lo más complejo del mundo y lo lindo es que si lo sabemos hacer bien, deja de ser esa taza amarga que la gente generalmente, la mayor parte del consumidor, está acostumbrado a tomar algo o asocia el café con una bebida amarga. Y ahí es donde entra el café de especialidad. La misión del café de especialidad debe ser darle al mundo una taza de café que no sabe a lo que está acostumbrado a saber. Debe invitarlo a un mundo donde se trata de algo hedónico, algo realmente de mucha satisfacción. Sabes de que el café, mucha gente lo toma con azúcar, ¿verdad? Y yo aprendí a tomar el café sin azúcar, pero sé también disfrutar una taza de café con azúcar. O sea, Sí, sí, yo no discrimino, claro. ¿verdad? Puedo disfrutarlo de ambas maneras, pero pienso de que el café de especialidad en particular debería de tomarse sin azúcar. ¿Tú estás de acuerdo con esa aceleración o es gusto del cliente? Pues fíjate que yo soy de un punto de vista bastante amplio. Definitivamente invito y promuevo que algo que es muy especial, que ha sido tratado con muchísimo cariño desde el cultivo hasta la preparación, primero lo prueben por lo que es, sin adulterarlo, sin alterarlo con nada más, para que logres apreciar lo grandioso que ha sido la madre naturaleza y todos los que han luchado por preservar esas condiciones. Pero soy bastante amplio para entender que todos tenemos un camino y que es un sabor adquirido. Prefiero que alguien que me diga, no, fíjate que yo prefiero agregarle azúcar, prefiero que haga eso y que lo pruebe, a que me diga, no voy a pedir una Coca-Cola en lugar de una taza de café, porque esa persona que hace ese salto de ponerle de repente algún endulzante, seguramente después lo va a querer probar por curiosidad, sin azúcar, y ahí es donde queda enganchado. No siempre soy del pensar que el mejor café es el que te gusta. Y si te gusta tomarlo con leche,
pues vas a ver mejor un buen café con leche que un mal café con leche. Sí. El tema es impulsar y promover la calidad, la alta calidad en el café para que tengas más consumidores demandando café de especialidad. Cuando estaba en la escuela de negocios en Estados Unidos, haciendo un MBA, me pidieron que hiciera y nos invitaron en una clase de economía a hacer el paper de final de semestre. Y el paper mío se llamó La economía de una taza de café. ¿Ok? Entonces lo que hice fue hacer a la inversa el costo de la mano de obra y le puse la mano de obra de los Teamsters en los Estados Unidos, que fueran los que estaban acá en El Salvador en los naranjos. Sí, sí. Ellos ganan $40 la hora, los que ganan menos, ¿verdad? Entonces yo lo que hice fue mezclar la mano de obra de los Teamsters en los Estados Unidos y ver cuánto costaría una taza de café si fueran ellos los que lo recogen en todo el mundo. Me gustaría hablar un poquito de ese tema. Es un tema muy controversial por el simple hecho de que la mano de obra el dueño de la finca de café, ¿verdad? Siempre ha tenido muchísimo más, pero por muchas proporciones. Y quiero hasta decirte que eso provocó las desigualdades en ingresos y en la riqueza del salvadoreño común, que nos llevó a la guerra, ¿verdad? Un desbalance en la distribución de la riqueza. ¿Cómo ves tú, pregunta número uno, cómo ves tú el cambio en el incremento de los beneficios para el que recoge el café? Porque yo he cortado café. Mi papá me llevaba a la finca de un amigo, ¿verdad? Y de él, y yo cortaba café, me ponía un esto en la cintura y peinaba y hacía todo en el café. Cuéntame cómo está evolucionando el tema de la mano de obra. Número uno. Y número dos, ¿alguna vez has considerado traer a un equipo de gringos o de europeos donde fueran a ponerlos a trabajar y que ellos creen su propia variedad, a ver cuánto llega a costar ese café? Bueno, pues de hecho, cada vez que vienen a comprar café, pasan a cortar café, pero lo hacen solo para la foto. No es que lo hacen como para ver qué tanto cuesta una jornada entera Sí, sí, sí. de 8 horas haciendo un trabajo que es muy laborioso y pesado. Entonces sí lo hacen, pero más desde un punto de vista más de estoy acá, lo voy a documentar que estuve acá y que conecto con la gente de la finca. Yo creo que tú has tocado una fibra súper importante y es el reconocimiento del valor del trabajo que requiere esto. El cortador en sí. Correcto, así es. Y yo creo que tiene, desde mi punto de vista, tiene muchísimo que ver con partir desde el origen del problema. Y el origen del problema está en la educación. No está en el dueño de la finca, no está ni siquiera en el consumo y el modelo colonista que hay. Yo creo que si un país quiere cambiar eso, lo primero que tiene que hacer es educar a su población para que sean tecnificados, para que sean profesionales y siendo profesionales van a saber lo que cuesta su tiempo o van a valorar lo que cuesta su tiempo de otra manera. Y en ese momento, que sea de esa forma, pues no importa que si lo que hacen es cortar café o lo que hacen es trabajar en un taller o lo que hacen es barrer, si es un ingeniero que está barriendo, pues va a costar $100 la hora la barrida, ¿no? Y vas a tener que valorar su trabajo como es en lugares de primer mundo. Entonces el café no es diferente a eso para mí. El tema acá es que durante mucho tiempo el modelo, digamos, de país que quisimos construir en el pasado era un modelo del cual no queríamos o no estaba en la prioridad educar a nuestra nación. Y tenemos muchísimas personas que más allá de esa desigualdad que eso económica, era la desigualdad de educación que había, que produce eso. Me gusta la forma como lo estás enfocando. Pienso que del café mismo puede crecer una industria de tecnología, Correcto. de conocimiento más profundo del café. De hecho, ¿existe en El Salvador algún instituto certificador de café? Sí, sí, claro que lo hay. El Salvador ha venido evolucionando para mejor a las diferentes instituciones dedicadas a promover y tecnificar el café. Hubo un tiempo en que se perdió un instituto que se dedicaba a la ciencia y al desarrollo de tecnología que se tuvo en las épocas de oro de El Salvador,
pero en épocas recientes, desde luego que eso se perdió o se descuidó y se abandonó, en épocas recientes El Salvador ha tomado un nuevo rumbo, una nueva dirección, a donde ahora sí contamos con un instituto salvadoreño del café que está tratando de retomar y reconstruir todo lo que se dejó. Hubo un tiempo en que El Salvador tenía quizás de todos los países productores, no te voy a decir que el mejor porque desconozco, no es una competencia, pero sí era un referente a nivel mundial a donde venían a estudiar cómo es que un país tan pequeño como el nuestro producía, era el cuarto mayor productor de café arábica en el mundo y éramos el más pequeñito. Aquí se descubrieron muchísimas técnicas de alta producción que las tenían que venir a estudiar porque otros países que tenían muchísimo más área o superficie no lograban los niveles de producción. Entonces, yo creo que todas estas cosas requieren procesos de transformación que hay que darles tiempo. Yo sé que tenemos corto el tiempo, pero te voy a decir algo que yo siempre me gusta compartir. Yo tengo una mi teoría que le llamo la teoría del mango verde. Y no sé si alguna vez la platiqué contigo, que no es mía, pero se la escuché a una persona muy sabia. Y es que al salvadoreño y a la mayor parte de países latinoamericanos nos gusta comer mango verde. ¿Ya? Pero si tú vas a Japón, te va a costar muchísimo encontrar un mango verde. De hecho, para ellos es un sabor completamente nuevo comerse algo que está inmaduro. A nosotros sí nos gusta. Porque, y eso se transfiere, o podemos hacer un paralelo de eso cultural. Nos encanta comernos las cosas cuando todavía no han dado punto. Vemos que el arbolito está a media producción y lo cortamos. Mango sazón. Y ni sazón, verde muchas veces. Y a eso le agregamos sal y limoncito para que sea mejor el sabor y nos los comemos. Pero nos gusta hacer las cosas sin darles tiempo, sin darles un proceso. Y eso nos termina limitando el camino. Si nosotros cambiamos a una perspectiva donde tenemos que comer mango maduro, vamos a ver que esto va a ir mejor en política, mejor en economía, mejor en deportes, mejor en arte, y no estar pensando en hacer milagros de corto plazo que realmente solo llevan a corrupción o a procesos incompletos. Entonces, te digo tu visión para el futuro del café en El Salvador. Wow. Bueno, la tengo una visión muy positiva y no solo positiva, muy eh, llena de ilusión. Veo que El Salvador está siendo dirigido muy bien y creo que ahí el hecho de general de como país está siendo transformado hacia algo muy bien, todo esto va a tener consecuencias en todos los ámbitos, incluyendo el café. Entonces veo un futuro muy brillante en el cual el café de El Salvador pueda no solo ser un producto de calidad, que ya de por sí lo es, creo que va a ser un futuro en el cual va a ser reconocido, mercadeado como un producto marca país que nos va a identificar como identifica el café de Colombia a Colombia. Creo que el Salvador necesita seguir recorriendo ese camino, seguir valorando ese producto que tiene características únicas y creo que lo estamos haciendo. Pero de nuevo hay que honrar el proceso. No hay que pedir que en 2 años, 3 años, El Salvador pase a tener el prestigio que tienen otros, que no es un tema de calidad, la calidad está, pero el prestigio hace falta y todos debemos de hacer lo que podemos desde nuestro marco de influencia. Nosotros lo estamos tratando de hacer desde Alquimia, no solo tratando de hacerle un tributo y un honor en la taza a todos los productores que hacen un gran trabajo en finca, sino también formando una nueva generación de baristas que van a representar dignamente a El Salvador como profesionales. Si ese es mi marco de influencia y mi granito de arena en esto, pues lo voy a tratar de hacer de la mejor manera. Habrá otros que lo van a hacer desde una institución gubernamental, habrá otros que pueden influenciar desde una manera económica, digamos, como empresa global, pero creo que cada quien debe de empezar a decir qué es lo mejor que puedo hacer por mi país y no qué es lo que nuestro país nos puede dar a todos. Y eso nos va a hacer a todos más fuertes. En la Escuela de Agronomía de El Salvador existe la especialidad en el café, Federico. Sí, sí la hay, y cómo se llama, definitivamente falta desarrollar más el currículum, pero entiendo que ya están trabajando en darle más formalidad y más currículum a una materia y a una carrera
dentro de esto. Y ya hay algunos esfuerzos en otros países que nos deben de servir como modelo, a donde sí se está tomando el café como una profesión. Y creo que en estas instituciones que tú mencionas ya están empezando a caminar en esa dirección. Una licenciatura en caficultura no me parecería a mí nada fuera de lo común. O sea, la verdad, es un producto, o sea, es la bebida después del agua más tomada en todo el mundo. Totalmente. A mí me encanta, porque lo que tú dices es cierto. Yo quizás lo único que de repente me gustaría ver en esas cosas es que el sistema educativo en el mundo tiene que ser, y si ahorita es algo que se va a retomar porque no existe, yo creo que sería bueno retomarlo con un modelo de educación no basado en algo que tiene 500 años de existir o 200 años de no remodelarse, sino que estamos viviendo ante una realidad hoy digital con inteligencia artificial a donde lo que aprendes hoy, si te va a tardar 3 años aprender, dentro de 3 años el mundo ya va a ser totalmente diferente. Tiene que ser un modelo de educación en el cual sea tan dinámico como la velocidad a la que gira el mundo. Eh, Esperaría que si hacemos un programa de educación en el caso del café, sea con algo tomando en cuenta eso y no algo que cuando termine ya está desfasado. ¿Piensas de que el país está preparándose para un turismo cafetero también, Federico? Definitivamente que sí. Lo está haciendo 100%, no solo porque lo he escuchado de los que están liderando los programas de turismo en este país, sino también por algo que va a suceder de una manera orgánica. Todavía El Salvador, aunque ahora produce eh, muchísimo menos que es los tiempos de gran producción de este país, pero donde tú vayas a cualquier montaña que vayas, hay plantaciones de café por todos lados y hay que entender que estos lugares muchas veces están en bosques muy lindos, en montañas muy, muy lindas, y parte de la comercialización del café debe ser sacarle el máximo provecho a todas esas... a todos esos terrenos. Entonces, definitivamente mucha gente, si lo sabemos vender, empaquetar muy bien, van a venir acá queriendo conocer cómo se vive la vida en una finca, como nosotros nos toca hacer cuando vamos a viñedos a otros países, ¿no? No Exactamente. solo vamos a tomar buen vino, queremos conocer cómo es la vida en un viñedo, cómo se da eso. Así es que definitivamente que Maravilla, qué entusiasmo me da lo que estás haciendo, Federico, te felicito. Es una labor de puro amor. Pienso que en esa taza te sumergiste completamente. Ahí descubriste tu pasión en una taza de café. Y siento de que estás mostrándole el camino a los salvadoreños que vienen despuntando en su vida, ¿verdad? Para que descubran un poquito la maravilla que puede ser este grano, ¿verdad? Este grano que tanta dicha te ha traído en la vida y con el cual has podido hacer tanto bien. Quiero agradecerte que me hayas permitido un ratito de tu tiempo acá en Alquimia Coffee, ¿verdad? Un lugar en donde existen alquimistas, soñadores y un alquimista en jefe como tú que tiene a su país en el corazón y que sueña con un El Salvador mejor, diferente. Gracias por recibirnos en Erizo TV. Estoy muy feliz de que hayamos hecho esta entrevista acá en tu cueva, ¿me entiendes? Acá en tu santuario, ¿verdad? Y algunas palabras que quisieras decirle a mi audiencia acerca de lo que está sucediendo en nuestro país. claro. Bueno, primero que nada, pues muy agradecido, primero con Dios, y segundo contigo y con Producciones Erizo por tenerme y darme esta oportunidad de dirigirme a tu audiencia. También con la audiencia por compartir lo que están en esto, escuchando o viendo, darme la oportunidad de que me conozcan y que conozcan la empresa de la cual soy parte, y decirles un poco que primero, están invitados a nuestro país, a El Salvador. Es un país que durante muchísimo tiempo ha sido un país olvidado, precisamente por la historia trágica que ha tenido de mucho conflicto, tanto político como armado, como inclusive de inseguridad que esto ha causado. Sin embargo, todo eso está bien que suceda porque todos tenemos derecho y es lógico que nos caigamos en el camino, pero lo importante es levantarnos y haber aprendido de esto y levantarnos como campeones. Y El Salvador creo que lo está haciendo y los invito a conocer. Somos el país, probablemente el país más pequeño de todo, si no uno de los más pequeños de todo América Latina,
pero es grandísimo, es gigante en gente. Desde que vengan acá se van a sentir bienvenidos, se van a sentir agasajados, gente que nos va a querer recibir, nos va a querer ser parte de su familia, se les va a querer mostrar absolutamente todos los rincones, van a tomar buen café, van a encontrar buenas olas y van a encontrar muy buena comida, personas muy lindas, así es que no se pierdan de visitar El Salvador. El Salvador hoy por hoy va a volver a ser lo que todo el tiempo debió y merece ser. Un país grande siendo pequeñito en terreno. Así sea. Gracias, Federico. Gracias Gracias. por tu tiempo. Y a ustedes, amigos, les doy las gracias por habernos acompañado en otra edición de este Suberizo TV Podcast, en donde tuve la dicha de hablar con el alquimista en jefe de Alquimia Coffee, un lugar obligatorio de parada para cualquier turista que llegue a este país. Así de que gracias de nuevo y los veremos en el próximo programa.